Ahí va. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Un gusto nuevamente que estén acompañándonos. Si nos ayudan, ya saben, como siempre, viendo a ver si se escucha bien el audio, si nos escuchan bien, si nos pueden ayudar en los comentarios a saber si la voz se escucha bien, si nos ven bien, para que podamos dar inicio a esta plática, que la verdad es que va a ser muy interesante. Bueno, no nos han dicho nada, yo quiero suponer que nos están escuchando. Eh, Pues nuevamente, buenos días. En este momento o en esta ocasión lo que queremos es platicar un poco acerca del bullying. Nosotros tenemos un proyecto dentro de la propia institución, adicionalmente junto con... muchísimas gracias a Ingrid que nos dice que sí se escucha. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, lo que pretendemos es precisamente platicar un poquito acerca del bullying. Tenemos un proyecto que ya les iremos dando a conocer a lo largo del próximo año. Es un proyecto bastante interesante, bastante educativo, pero sobre todo con miras a un servicio y un apoyo a la sociedad en donde trataremos de ayudar a un cierto sector, uno de estos sectores de los más vulnerables y que creemos que además ha sido muy golpeado ahora con esta situación de la pandemia y que son los jóvenes. Los jóvenes que se encuentran en una transición tan complicada justo por la situación de su propia edad, la situación en la que se encuentran ahorita, todos confinados, en situaciones donde no alcanzan a lo mejor a entender ciertas cosas. Y bueno, adicional a eso, pues ya traíamos problemas desde antes, como este. Esta va a ser solo una de un ciclo de conferencias que iremos dando con respecto a estos temas,
Pero en esta ocasión vamos a dar una breve introducción sobre lo que es el bullying o mejor conocido también como acoso escolar, pero una realidad, una visión real, una visión que sea verdaderamente tangible. La realidad es que nos hemos dado cuenta que muchas ocasiones las personas llegamos a tergiversar el concepto de bullying o de acoso escolar y le damos una connotación demasiado exagerada o lo tomamos como a la ligera, como que no pasa nada. Y no debemos de hacer ninguna de las dos. Entonces, el día de hoy tenemos como invitada especial de entrada a la psicóloga Mónica Muñoz, quien nos va a platicar ahorita sobre lo que es el bullying, cómo identificarlo, cuáles son esas señales de alerta que tenemos que conocer, cómo es que estamos en algún momento tal vez hasta cómo los mismos muchachos o los niños o los adolescentes, los jóvenes y bueno, incluso hasta algunos adultos llegan a vivirlo. Y posteriormente, cuando hayamos pasado esta parte, tenemos una segunda parte en donde yo les estaré explicando con base en la perspectiva o desde la perspectiva de la dirección de una institución educativa, cómo es que tenemos que actuar tanto en un protocolo oficial ante la SEP, ante nuestras instancias directas y qué es lo que sí debemos hacer y lo que no debemos hacer. La realidad es que a mí me ha tocado vivir varios procesos y en la mayoría los padres de familia al principio no saben qué hacer. Y después, en su desesperación, en su enojo, en su molestia, llegan a tomar acciones que en lugar de beneficiar al final a su hijo o hija, terminan perjudicándolos. O bien se termina perjudicando a un tercero. Entonces, el tomar las acciones adecuadas, las medidas que debemos de tomar en realidad, eso nos va a ayudar muchísimo. Y bueno, sin más, les presento nuevamente a la maestra Mónica Muñoz. Ella se presentará ahorita también, ya les hablará un poquito acerca de ella y seguramente les va a ser de mucha utilidad lo que nos va a compartir. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Pues es una alegría estar con ustedes aquí nuevamente hoy. Pues ya algunos me conocen, mi nombre es Mónica Muñoz, soy psicóloga, trato temas a nivel psicología educacional y pues psicología de grupos, trabajo con chicos, niñas, adolescentes y vemos como este tipo de temas que pues ya Ivonne nos dio como esta entrada a lo que va a ser un tema muy importante y que es el bullying o llamado acoso escolar, ¿no? Entonces, pues bienvenidos y esperemos que esto nos sirva para todos, para tener tanto precaución, ¿sí? Prevenir o pues tomar acciones ante estas situaciones que comúnmente pues están viviendo ahorita día a día. Entonces voy a presentar, tengo una pequeña presentación, la cual la voy a compartir, no sé, me dicen si se ve. Ok, sí se ve, ¿verdad? Bueno, sí. Ok, bueno, vamos a iniciar, sí, como nos dice la licenciada Ivonne, ¿qué es el bullying? Sí, hay muchas como definiciones o algunas personas lo tomamos como en general, ¿no? Todo es bullying o la viceversa, nada es bullying, ¿no? Entonces, hay bastante confusión de qué es el bullying, ¿sí? Hay personas que piensan tal vez que el bullying es agresión, insulto, discusión, pero el bullying sí es eso, pero no es de pronto algo que podamos tener o un hecho o una conducta solamente una vez, ¿no? Entonces, hay personas que inclusive, no sé, tienen alguna discusión y por el hecho de que una persona insulte a otra en un contexto social, ya eso pues dicen que es un bullying, ¿no? Entonces, no es así, vamos a definir qué es acoso escolar, qué es bullying, y obviamente se considera toda conducta que realice una persona o un grupo de personas a un tercero. ¿Qué quiere decir? Es una situación donde un niño o más niños o un joven, un adolescente o muchos adolescentes agreden a otro niño o a otro adolescente. El objetivo de las personas que realizan este acoso escolar o que es bullying es hacer daño, ¿sí? Siempre es hacer daño ejerciendo una violencia, obviamente, en este caso donde se pueden dar
insultos, humillaciones, agresiones, intimidan a la víctima, ¿no? Y que inclusive pues a veces ni siquiera pueden ser evidentes, pueden ser inclusive en silencio, ¿no? Entonces, para definir bien qué es bullying y qué es bullying o llamado acoso escolar, se debe tener en cuenta 3 características principales, las cuales las vamos a ver. Bueno, lo primero es que tenemos que tener en cuenta es que es algo intencional. El que genera el bullying o el que realiza el bullying lo hace intencionalmente, ¿sí? No es un accidente, no es un incidente. Hay quien pues, está haciendo daño, ¿sí? Y este daño puede ser tanto físico, verbal, psicológico, social, y es a propósito. Entonces, la primera característica que debemos saber que es bullying es que es intencional. La segunda característica es que es repetitivo, ¿sí? Es algo que se repite, es algo que constantemente los niños están realizando, niños o adolescentes, bueno, o inclusive adultos, ¿no? Entonces, algo repetitivo. Se trata obviamente que es de algo sistemático y que incide, por ejemplo, una agresión. A veces decimos solo una vez, ¿no? De pronto una agresión, un insulto, no es. Tenemos que tener claro de que eso no es bullying. El bullying es repetitivo, ¿sí? Siempre están en constante, pues, agrediendo, tal vez humillando o ejerciendo violencia. Entonces, siempre es una amenaza de riesgo la repetición y por eso esta es una segunda característica. La tercera característica que tenemos que tener en claro es que hay una diferencia de poder. La persona que ejerce el bullying, ¿sí? Se puede realmente considerar como una persona que tiene unas características propias. ¿Cómo es eso? Puede ser más fuerte físicamente, puede ser más popular, ¿sí? Tiene tal vez inclusive en estatus social, o inclusive para la persona que agrede, pues tiene cierta vulnerabilidad ante eso, ¿no? Entonces, pues minimiza a la persona. Y pues si cumple estos criterios, puede decirse que es acoso escolar. Entonces recordemos que es algo intencional, es repetitivo, ¿sí? Y hay una diferencia de poder según lo que se pueda llegar a ver. Bueno, ¿qué pasa aquí? Cuando hay una diferencia de poder o cuando las personas ejercen el bullying, ¿sí? Cuando tienen este conflicto, hay en ocasiones que pueden decir es una broma, ¿sí? Las llamadas bromas donde pueden decir lo hice con una broma, no fue intencional, no fue tal vez algo que pensé que lo ocasionara más allá de, no sé, de una broma, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que ejercen el bullying? Pues o que piensan que pueden llegar a hacer una broma y que no se convierte en bullying, tienen que parar, tienen que pedir disculpas, tienen que obviamente decir me equivoqué para que esto no se tenga una dimensión a largo plazo, ¿no? Y que tenga un pare ante las personas o la persona que está ejerciendo y pues que no se convierta al atacado como una víctima, ¿no? Bueno, hay otras... ¿Qué pasa cuáles son las personas implicadas y los factores de riesgo sobre el bullying? Bueno, vamos a ver primero. La primera persona implicada obviamente es la víctima, ¿sí? Es la persona agredida, a la persona que le hacen daño, pues tanto físico, psicológico, verbal, y que está a propósito. Entonces, la víctima obviamente tiene un factor de riesgo, ¿no? Que puede ser predisponer a un niño, adolescente o joven, ¿sí? A ser víctima del bullying, puede ser cualquier aspecto que lo pueda diferenciar. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, hay niños que tienen cualquier tipo de discapacidad, ¿sí? Que pueden ser niños con lentes, que pueden ser tener sobrepeso, inclusive viceversa, que pueden ser muy delgados, niños con alta capacidad intelectual o alguna deficiencia intelectual, ¿sí? Entonces, todo esto pues da pie o son algunas de las cosas que a veces los niños toman para ejercer el bullying, ¿no? Inclusive hasta el color, ¿no? Si es de tez morena, de tez blanca, y pues obviamente todo esto detona a que los niños se conviertan en víctima para que puedan realizarles bullying o el acoso escolar. Pero también actualmente cada vez estamos viendo
con frecuencia niños que no tienen ningún tipo de rasgo distintivo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que son niños que son involucrados en el bullying y viéndolo pues obviamente al agresor o bulleador como alguien vulnerable, ¿sí? Y débil. Este agresor, este bulleador, pues ve a los niños, obviamente, no sé, tal vez porque su conducta puede ser con cualquiera de las personas, ¿no? No necesariamente que tenga un detonante específico. Entonces, el primero que es la víctima, pues es muy importante. La segunda persona, bueno, implicada, es el agresor, ¿sí? Y pues sus factores de riesgo pueden predisponer a un niño a ser agresor, ¿no? Y pueden también variar en ocasiones. Cuando conocemos a un niño o un joven agresor o bulliador, nos llama comúnmente, pues siempre emitimos juicios, ¿no? Y decimos que tal vez ese niño es violentado desde casa, que tal vez tiene mal ejemplo, que viene de una familia disfuncional, que lo ha aprendido obviamente en su casa por el ejemplo tal vez de sus padres, ¿no? Y todo esto empezamos tal vez a emitir juicios desde un inicio, pero no siempre es así. O sea, tenemos que tener claro que a veces hay diferentes circunstancias en las cuales los niños los llevan a convertirse en agresores, ¿no? Y pues estos factores son principalmente indicadores que nos dicen que tal vez el niño también le está ocurriendo, tal vez bullying en casa, como lo decimos, ¿no? Pero puede ser también un tema para investigar qué está pasando con el agresor, por qué se está comportando así, ¿no? Cuáles son el tipo de conducta que el niño lleva tanto en casa como en el colegio, como en un contexto social, inclusive hoy en día ya está virtual, ¿no? Entonces, tenemos que tener los papás muy presentes y ver cuál es el comportamiento de nuestros niños, tanto que sea víctima como que sea, o que se pueda convertir en un agresor. Pero sin embargo, hoy en día, bueno, está comprobado que cualquier persona puede convertirse en un momento determinado en agresor, ¿sí? Esto que pasa actualmente cada vez encontramos que cualquier niño o joven se esté convirtiendo ya o esté teniendo este tipo de conductas. Por ejemplo, puede ser por moda, ¿no? Porque pues estamos en un grupo de personas que molestan a otros, ¿no? Y entonces, ¿por qué yo no lo hago? Por un estereotipo, por una inclusión, porque si mis compañeros agreden a otros, yo también lo puedo hacer, también igual lo puedo hacer solo o acompañado, ¿no? Puede ser obviamente por atención también, ¿no? Tal vez una persona que tenga cambios o conductas en su personalidad, entonces pues detona esto y puede convertirse en agresor, ¿no? A lo cual pues concluimos que no necesariamente tiene que cumplir con un perfil determinado para identificar o de identificarse como agresor, ¿no? Entonces tenemos que tener claro esto porque no necesariamente tiene que tener, bueno, algunas características específicas. Sí son los factores importantes, pero no necesariamente la persona cumple con esas características. Puede ser cualquier persona y hoy en día, pues que esto está como muy a moda, ¿no? Ok, la tercera persona que está involucrada o las terceras personas que están involucradas o cuartas, por decirlo así, son los observadores o los espectadores. ¿Qué pasa con esta parte? Son niños o jóvenes que son conscientes de que está ocurriendo algo malo, ¿sí? Ya sea un insulto, ya sea la agresión física, la humillación, están viendo la violencia que le están ejerciendo otros compañeros, otros amigos, otras personas, ¿no? Pero no hacen nada, sino solo miran. Entonces estos espectadores están ahí, tal vez hasta les pueden dar risa, y esto pasa porque obviamente el niño puede decir, o los niños pueden decir, o los jóvenes, pues no es conmigo, ¿no? La violencia no es conmigo, no se meten conmigo, ¿no? O sea, creo que no me meto porque tal vez si yo doy algún aviso a los papás, a las autoridades del colegio, a los profesores, pues puede que estas personas agresoras sí se puedan involucrar conmigo. Entonces, estos espectadores y estos niños observadores, pues sí les tienen un poco, o les causa un poco problema, por decirlo así, el poder comunicar, ¿sí? Y ellos también se involucran, obviamente son parte del proceso, porque pues lo ideal es que
avisen, ¿sí? De que tal vez se quiten este miedo que le puedan tener a los que ejercen el bullying y pues puedan platicar, comunicar, ¿sí? Eso es muy importante. Debemos trabajar mucho en eso, papás, jóvenes, niños que tal vez nos están escuchando. ¿Por qué? Porque esto es comunicación, ¿sí? Es solidaridad, ¿sí? Hay muchas personas que se puede extremar y podemos ver que tal vez por una broma que se convierte en una broma tal vez para unos, para otros no, puede llegar inclusive a terminar pues, en algo muy, pero muy mal. Entonces siempre es comunicar, siempre es actuar, siempre obviamente, inclusive hay de manera anónima en algunas partes educativas donde tienen algunos formatos para poder llenar y poder incluir pues esta parte de comunicación, ¿no? Pero siempre muy pendiente. Bueno, ¿cuál es la otra parte aquí? La tercera parte, la siguiente parte es la consecuencia que tienen los niños y los jóvenes que padecen de bullying. Es muy importante ver esta parte. ¿Qué consecuencia tiene a las personas que padecen de esto, que padecen del acoso escolar, ¿sí? Que son violentados, ¿no? En algunos casos son muchas consecuencias y muy graves. ¿Sí? Y esto puede ser a corto plazo o a largo plazo, porque podemos encontrar personas que sufren de ansiedad, ¿sí? De depresión, problemas de baja autoestima, inseguridad, sentirse indefensos, estrés postraumático, pesadillas nocturnas, ¿sí? Evitación o escape a la hora de ir al colegio, inclusive en involucrarse a nivel familiar, ¿no? Preguntarles algo y evitan, ¿no? Entonces, es decir, el niño va a sufrir mucho durante todo este proceso de bullying, durante todo este proceso de acoso escolar, ¿no? Entonces, pero también a lo largo del tiempo influye, obviamente, negativamente en su estado de ánimo y en su personalidad. Y esto puede ser prolongado, ¿sí? Inclusive puede presentarse problemas de tipo fisiológico, ¿sí? Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que no todas las personas que sufren acoso, ¿sí? O bullying presentan este tipo de consecuencias, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por su personalidad, por su forma de ser, por su forma de educar, ¿sí? Por como la resistencia que pueden llegar a tener en muchos factores. Hay niños que pueden tener acoso o sufrir acoso y fue pasajero, ¿no? O hay niños que pues sí, obviamente pueden tener este tipo de problemas. Pero bueno, ¿por qué los niños que también sufren acoso escolar o bullying, como que puede ser un episodio más de su vida? Hay algo que se llama la resiliencia, ¿sí? ¿Y qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad que tiene un niño, un joven, un adolescente, una persona para adaptarse a situaciones, ¿sí? Que va viviendo y pueden superarla, ¿sí? Entonces, por eso hay muchas personas, tal vez que llamamos normalmente es más fuerte a nivel emocional, es más fuerte a nivel sentimental, ¿sí? Pero pues por eso tenemos que también identificar las consecuencias de que los niños puedan llegar a tenerlo, ¿no? También hay otros factores relacionados con el apoyo social, que tengan alguna familia, obviamente tengan familias que lo apoyen, que estén pendientes de los niños, de los jóvenes, ¿sí? Que se preocupen por ellos, que se preocupen por su estado de ánimo, por lo que están haciendo y obviamente también que realicen un trabajo en el apoyo por la escuela donde están estudiando, ¿sí? Que tengan respuestas adecuadas para controlar este tipo de situaciones y obviamente terminar este problema recibiendo apoyo, en algunos casos apoyo psicológico es muy importante, también pedir ayuda. Es decir, aquí vemos que no todos los niños sufren bullying, ¿sí? O no todos los niños tienen esa misma percepción de lo que tal vez le puede afectar lo del bullying o las secuelas graves que pueden dejar el bullying en la escuela. Entonces, si cada vez se está presentando obviamente un porcentaje bastante alto de personas con este tipo de problemas, ¿no? Entonces, vemos también obviamente aquí, pues ¿cómo, por qué los niños o jóvenes no cuentan lo que está pasando? Esta es la pregunta que a veces nos hacemos nosotros los papás, ¿no? Y decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué no? O sea, porque si tal vez les pasa algo, si están sufriendo, si los están violentando, si los están atacando, si los están humillando, ¿por qué no lo dicen? Entonces, en primer lugar, debemos de tener en cuenta que
bueno, es un problema personal del niño, del joven, ¿sí? Y que ellos tal vez pues lo sienten como ellos, ¿no? Que se creen culpables de la situación que está pasando, ¿sí? Que lo interiorizan y que piensan que esto es culpa de él, que ellos ocasionaron tal vez este comportamiento hacia otra persona. Entonces se minimizan y por ende pues esta baja autoestima hace que el agresor, que tal vez tenga empoderamiento, que tenga poder, pues lo humille, ¿sí? Y lo insulte y pues ejerza esta violencia ante el niño. Entonces, pues hay algo que no es válido y no es adecuado, ¿sí? Y que este problema obviamente llega mucho a que los niños puedan sentir tanta culpa, interiorizar, que no decir nada y no avisar a sus familiares ni a las entidades educativas y por ende el niño termina inclusive realizando otro tipo de autoagresiones y que ahí es donde tenemos que estar los papás muy atentos de lo que está pasando. La segunda parte de por qué los niños o los jóvenes no cuentan esto es que hay una segunda parte. Cuando los niños sufren bullying, no suelen contarle a nadie, ¿sí? No suelen, sienten mucha vergüenza, mucha pena, tienen temor a que puedan tener represalia inclusive los mismos agresores o inclusive hasta sus mismos compañeros por llamar o por decir qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces es muy importante verificar lo que está pasando con el niño, niña, adolescente, ¿sí? ¿Qué es lo que, cuál es la conducta que está presentando? ¿Por qué también no quiere tal vez ir al colegio? ¿Por qué no quiere compartir en casa a nivel social? ¿Sí? Entonces, estos son indicadores muy fuertes, ¿sí? Pero lo primordial, el niño, niña o adolescente no dice porque se siente culpable y ellos no son culpables. Todo niño que presente, que sea presente bullying, bueno, que sea atacado, ¿sí? Que tenga un acoso, no es culpable de nada y eso nosotros como papás tenemos que decirlo, tú no eres culpable, ¿sí? Tú no estás haciendo algo para que los demás te agredan, porque eso es uno de los factores más que están ocurriendo y que tal vez los niños inclusive hoy en día con la estadística que hay grande a nivel suicidio, uno de estos indicadores es que los niños o jóvenes o adultos inclusive se sienten culpables de que ellos no puedan tal vez ser como los demás populares y por ende pues pueden llegar a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí que hay, pues para los padres siempre pues tenemos muchas preguntas, ¿no? Y decimos, bueno, cómo podemos saber nosotros los papás que mi hijo o mi hija sufre pues de acoso escolar, ¿no? De bullying. A la hora de detectar el acoso escolar, los papás sabemos muy bien cuando a nuestro hijo le pasa algo, ¿sí? Tenemos como algo así como un sexto sentido. Entonces, ¿qué pasa esto? Se presentan cambios en su personalidad siempre, ¿sí? Un niño acosado siempre tiene cambios en su conducta. Lo vemos decaído, ¿no? Lo vemos apático, tiene negatividades injustificadas, no quieren hacer nada, inclusive la depresión lo lleva a no salir de su cuarto, a no comentar, a no ser la misma persona que normalmente. ¿Sí? Probablemente también no quiere ir al colegio, no quiere compartir con sus compañeros del colegio y pueden empezar también a somatizar. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces en casos pues pueden presentar dolor de estómago, náuseas, dolores de cabeza muy frecuentes. Entonces son indicadores donde nosotros los papás podemos también saber o identificar por si mi hijo está sufriendo algún tipo de bullying, ¿no? Otros cambios que podemos notar es la habilidad emocional. Esta habilidad emocional, obviamente, ¿qué pasa? Lloran sin un motivo aparente, ¿sí? Puede también inclusive no poder expresarse, ¿sí? No poder decir qué es lo que piensan, qué es lo que sienten. Entonces, sus cambios emocionales también son muy notorios, ¿no? En ocasiones también se puede practicar la neurosis, ¿no? En esto de que los niños pueden inclusive volver a tener una regresión y hacerse pipí nuevamente en la noche, ¿no? O inclusive también puede ser durante el día. Entonces, es muy importante que también nosotros como papás, esto nos puede identificar o saber si mi hijo sufre alguna cosa escolar. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos prevenir desde nuestra casa, desde nuestro hogar, desde nuestro entorno, pues que nuestro hijo no se convierta en una víctima de bullying o pues en agresor, ¿no? También tenemos que ver esas dos partes, ¿no? Es un tema educativo, ¿sí? Comunicativo, es fundamental la comunicación.
inculcarles los valores, ¿sí?, de respeto, de tolerancia, por supuesto, de lo que vivimos hoy en día, racismo cultural, ¿no? Racismo donde tenemos esta tendencia a agredirnos por ser de un lado, ¿no? O sea, inculcarles también este tema de que no deben discriminar por ningún tipo de causa, ¿sí?, por ningún tipo de, tal vez de sexo, de religión, por cultura, o por alguna discapacidad que algún niño, niña o joven adulto esté viviendo, ¿no? Entonces debemos tener cuidado como padres, cuidar, obviamente también inclusive esto que podemos llegar a dar, obviamente en casa, que nos pueden escuchar un comentario déspota, que nos estemos burlando de alguien con alguna discapacidad o discriminemos a alguien. Entonces, eso los niños o los jóvenes son como espumitas, ¿no? Absorben lo que tal vez también ven en casa. Entonces, o donde estén tal vez los niños, ¿no? Con sus cuidadores. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo prevenir eso? Estar ahí con ellos, ¿sí? Inculcarles muchas cosas, mucha comunicación, mucho respeto. Como papás, siempre estamos preguntándonos cómo más podemos ayudar a que nuestros hijos crezcan. Y uno de los indicadores, pues para que los niños puedan no convertirse en víctima, es poder tener una buena comunicación. ¿Qué pasa? En ocasiones los niños o jóvenes agresores, pues ya viene la otra parte, ¿no? La primera es cómo fortalezco a mi niño, ¿no? Cómo fortalezco a mi joven, a mi adolescente, a la persona que tengo en casa, ¿no? Es comunicándonos y dándonos muchos valores, ¿no? Y la otra parte es que encontramos a niños o jóvenes agresores, ¿no? También tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque podemos decir, mi hijo no tiene este ejemplo y se convirtió en agresor. Mi hijo no ve, no tiene, o sea, o no ve cosas tal vez que puedan indicar que ese agresor no es violentado, ¿no? Entonces tenemos que tener, obviamente, nosotros como papás, cuidado a ver nuestro hijo cómo se está comportando, ¿sí? ¿Por qué está viendo algún tipo de problema en la familia o qué es lo que el niño está presentando o está tomando como algo de violencia para que pueda ejercer el niño una violencia? Entonces tenemos que como papás también tener cuidado con eso. Pues hay forma obviamente que los niños que viven en una casa que tal vez no tienen una convivencia sana o que son violentados también, pues ellos fácilmente lo que hacen es ejercer esta violencia con las personas tal vez de su colegio o de su contexto social, porque tienen que sacar ese enojo, tienen que sacar esa frustración, tal vez ese sufrimiento y que pues se están presentando y que es importante obviamente que notemos esos comportamientos y verificar qué es lo que está pasando con él, por qué se está volviendo agresor, ¿no? Y obviamente, pues hablar, de igual forma, la comunicación es muy importante. Si en este caso nuestro hijo es agresor, pues buscar también ayuda, qué es lo que está pasando, cuáles son las cosas que le está volviendo como tipo violenta para ejercer eso, ¿no? Entonces, pues no duden tal vez en buscar también a un experto, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir esto? La prevención es muy importante. ¿Por qué? Porque también la hacemos desde casa, desde los colegios, con los profesores, con nuestros amigos, ¿no? Entonces es importante que el niño desarrolle habilidades, tanto habilidades sociales, educativas, deportivas, ¿sí? Pero sobre todo, papás, jóvenes, niños, que tengan esas habilidades emocionales, que las puedan expresar, que puedan ejercer eso, que tengan unos mecanismos de defensa para que los niños puedan protegerse a sí mismos a nivel emocional. Entonces, para que el niño o adolescente tenga las herramientas, pues tenemos que ejercerles esas habilidades, ¿no? Prevenir o enfrentar de manera adecuada este tipo de inconvenientes. Es muy importante que las habilidades emocionales estén muy fortalecidas. Obviamente, ¿cómo es eso? Que también la familia estén en casa, desarrollen estas habilidades, ¿no? Y que lo fomenten, que desarrollen como un entorno familiar, ¿no? En las escuelas, de igual forma, que se desarrollan las habilidades propias para ellos. Se debe incluir a todas las personas. En este caso, pues obviamente el niño convive con sus papás o con algunos cuidadores, ¿no? Con algunos personas, tutores, ¿no? O también en el colegio o en las escuelas, podemos ver cómo desde ahí prevenir cualquier tipo de eventualidad. Entonces, pues creo que papás, niños, jóvenes que me estén escuchando, creo que tenemos que tener en cuenta primero qué es el acoso escolar, qué es bullying,
y que no está lejos tal vez de ahorita, tal vez es un tema específico, pero también el bullying se puede ejercer en diferentes etapas, pues de ahorita, ¿no? Inclusive tecnológico, que pues también podamos en algún tema volverlo a ver específicamente. Gracias, Moni. Si me ayudas con la pantalla, por favor. Sí, pero ahí voy. Listo, ahora sí, creo que ya. Sí, gracias. Creo que en una visión muy general podemos entender con lo que nos platicaba ahorita Moni exactamente cuáles son las características que tiene tanto un agresor como el agredido o el que está siendo buleado. Esto nos ayuda muchísimo para identificar, ¿no? Hacer como un checklist. De hecho, justo en algo de lo que yo voy a hablar, existe un documento de parte de la Secretaría de Educación Pública en donde literal tienen una lista y tú debes de ir haciendo check en cada uno de estos puntos, con la finalidad precisamente de aprender a identificar si lo que está viviendo nuestro hijo o nuestro conocido o la persona que esté en esa posición, pues realmente está sufriendo o podría estar sufriendo de bullying, porque ahí es donde precisamente viene la parte de la que yo les voy a platicar. No necesariamente por el hecho de que vimos ciertas conductas o que en este checklist encontramos ciertos elementos, no necesariamente se está viviendo el bullying. Es por eso tan importante que hagamos el checklist, lo tomemos en consideración, no lo dejemos de lado y no decir nada más, bueno, puede que sí, puede que no, ¿no? Sino hacer las cosas que tenemos que hacer en el momento, tomar acciones inmediatas, pero como les comentaba muy al principio de esta plática, es precisamente bajo los estándares que debemos de seguir, con los pasos adecuados, con las personas indicadas, precisamente porque lo que buscamos es una solución rápida, es una solución que nos ayude a minimizar el riesgo, porque hay ocasiones de violencia o de acoso escolar muy graves, en donde los niños sí pueden estar en posición muy vulnerable que podría resultar inclusive en menoscabo de su integridad física. Y eso es verdaderamente un tema que tenemos que considerar. Y bueno, hablando ya directamente sobre esto que tenemos, ¿qué podemos hacer? O sea, a nivel institucional, ¿no? Ya nos platicaba Moni, tenemos forzosamente que buscar apoyo interno en la familia, hacer una red entre nosotros, pero también buscar un apoyo externo psicológico que nos permita a todos como familia salir adelante de esta situación. Pero también tenemos que tomar acciones. ¿Qué vamos a hacer con la situación que está sucediendo en la escuela particularmente, que es regularmente donde se suele dar este tipo de abuso escolar? Entonces, con base en esto, vamos a platicar por aquí. Lo primero que tenemos que hacer y que tenemos que tener en cuenta y considerar es que se tiene que hacer un acta de hechos. Esto es sumamente importante, sumamente importante. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, solo porque un vecino me dijo que estaba, no, es que eso que le está pasando a tu hijo sí es bullying, o porque alguien me comentó, o porque alguien pasó por ahí, o porque lo vi en un programa de televisión, o por cualquier circunstancia. Y la realidad es que inclusive los actores que están involucrados, como decía Mónica, existen otras personas que son los espectadores que están viendo. Muchas veces esos propios espectadores lo que hacen es un chisme, literal, porque ese es su nombre, un chisme. Van con otras mamás, con otros papás, y no, yo vi que hizo esto, y yo vi que hizo esto otro. Yo escuché que le dijo, cuando ni siquiera les consta, no están dentro del problema, no saben exactamente qué pasó. Sí es muy importante que los espectadores tomen participación activa, pero con hechos específicos y reales. No puede ser en base a los chismes o a lo que yo escuché que me dijeron o que le hicieron. No. Si yo veo que al niño o al joven le está haciendo
algo en específico, eso lo tengo que reportar. Y los padres de familia tienen que encargarse de hacer un documento, una cartita en una hoja, puede ser a mano, puede ser a computadora, eso no importa. Lo importante es que existan hechos puntuales. ¿Por qué? Porque lo primero sobre lo que van a trabajar tanto en la Secretaría de Educación Pública como los psicólogos institucionales, como la propia institución, es sobre esos hechos en particular. Si yo no tengo un elemento como tal que me ayude a confirmar el hecho, va a ser muy difícil que me puedan ayudar. Entonces, lo primero que hay que hacer es una carta, una hoja con hechos muy puntuales y de ser posible hasta con día y hora. Si no sabemos día y hora, bueno, al menos sí lo más específico posible. Sucedió una agresión de esta naturaleza, así y así, o pasó esto, o se observó esto, o fulanito de tal nos indicó que él observó directamente que sucedió esto. Todo eso se debe de poner en una acta de hechos. Esa acta de hechos la elaboran los papás y nos la entregan a nosotros en el área de dirección. Esta acta de hechos inmediatamente va a ser enviada. Nosotros como directivos institucionales vamos a elaborar con esa misma acta de hechos, vamos a elaborar otra con lo que nosotros también podríamos haber observado, obviamente con las entrevistas que se les hagan a profesores, a compañeros y demás personal. Eso se hace de inmediato, no deben de pasar más de 24 horas y es parte del protocolo y así debe de ser. Entonces, en un momento inmediato, nosotros tenemos que reaccionar, hacer nuestra propia acta y conformar un expediente del alumno que está siendo agredido junto con el acta de hechos que nos entregaron los padres de familia. Con estas dos, con nuestra acta, lo observado y con el acta de los padres de familia debe ser ingresada sí o sí, así la institución crea o no crea que está el niño siendo buleado, tiene que ser ingresada sí o sí a la Secretaría de Educación Pública. Una vez que esto se realiza, inmediatamente la Secretaría de Educación Pública va a enviar personal para hacer observaciones en campo. Para cuando esto suceda, y la verdad es que lo hacen bastante ágil, bastante rápido, sobre todo en la educación primaria, a veces se tardan un poco más con los adolescentes, con los jóvenes ya en secundaria y preparatoria. Sin embargo, nosotros, mientras tanto, como directivos y como institución, tenemos que estar en contacto continuo con los padres de familia y estar en observación continua, inmediatamente crear un protocolo de apoyo al alumno que está siendo agredido o supuestamente está siendo agredido y un plan de observación a nivel psicológico con la parte psicológica de la escuela y a nivel directivo de maestros y de todos los alumnos que se integran. Pero aquí hay algo muy importante. Lo último que se debe de hacer es dar un comunicado global a toda la comunidad. ¿Por qué? Porque lo primero que sucede regularmente es, ¿no? Ya metimos un acta y ya hay una investigación y entonces empiezan a señalar al agresor. El agresor también tiene derechos y el agresor, nos guste o no, también está sufriendo un proceso de violencia, porque por eso es un agresor. Que esa es otra realidad. No es obviamente responsabilidad de nosotros como padres de familia del niño o niña que está siendo agredido y obviamente no nos vamos a responsabilizar por eso, pero tampoco podemos señalar, juzgar o emitir un juicio cuando algo no ha sido en algún momento ya especificado. Entonces es sumamente importante que todo se mantenga bajo confidencialidad hasta que haya un resultado y se sepa qué acciones se van a tomar. Mientras tanto, ni los padres de familia deben de hacer o reaccionar de manera reactiva a lo que está sucediendo. Yo sé que es difícil, es sumamente difícil. A veces le contestan tantito a uno de nuestros hijos y ya sacamos, y más como mamás, digo, ya quieres irte sobre la persona que agredió a tu hijo, ¿no? Entonces, sí es muy complicado y eso lo entiendo de manera perfecta, pero debemos de ser también conscientes de que en la medida en la que nosotros trabajemos adecuadamente el proceso, también vamos a tener mejores resultados. Eso es un hecho. En la medida en la que lo trabajemos de la manera no adecuada, estaremos haciéndole más daño a nuestro propio hijo que si nosotros actuamos de la mejor forma.
Eso es una realidad. ¿Por qué? Aquí yo les pongo en esta diapositiva, viene precisamente el checklist que tiene la SEP con respecto, que tiene mucho que ver con lo que acaba de comentarnos la maestra Mónica. Ella nos indicaba todo esto, ¿no? El temor, la crisis, la sensibilidad, ciertas regresiones, ¿no? Fugas, etcétera, ¿no? Entonces, estos son indicadores de riesgo, pero hay que determinar que un indicador nos ayuda a saber si algo puede estar sucediendo o no, pero un indicador no es un resultado per se. Un indicador es una señal de alerta que nos va a ayudar a saber que probablemente si tengo varios de estos indicadores puede ser que suceda. Yo escucho regularmente, es que mi hijo está siendo buleado o Pepito está siendo buleado. ¿Por qué? Porque alguna vez lo empujaron, porque alguna vez le pegaron, porque alguna vez le hicieron algo, le contestaron. Eso no es bullying. O sea, bullying no es, eso es agresión en un momento determinado, sucedió, no está bien, se deben tomar acciones, pero eso no es bullying. Entonces, es muy importante que determinemos exactamente qué es lo que es el bullying y que si se tienen todos estos indicadores, que estos indicadores vayan realmente acompañados de un análisis y de un proceso completo. Por eso, insisto, es tan importante esta acta de hechos, es prácticamente lo que nos va a permitir llevar a cabo o continuar con un proceso de la manera adecuada. Si no existe el acta de hechos, y aquí voy a hacer otro paréntesis, en muchas ocasiones también he visto que algunos padres de familia dicen, es que la escuela no ha hecho nada, es que el psicólogo no hizo nada, es que nadie está haciendo nada, los maestros no están haciendo nada. Hiciste un acta de hechos, la entregaste, ya lo platicaste, y regularmente lo platicaron con los padres de familia que se reúnen afuera de la escuela, lo platicaron con el amigo, con algún padre de familia que estaba por ahí, tal vez se lo comentaron a alguna maestra. Entonces, aquí es muy, muy importante que exista esta acta de hechos. Suele suceder también que algunas instituciones, sí es cierto, creo que ya son las menos, pero también algunas instituciones dejan pasar de largo este tipo de situaciones. Entonces, también es importante estar muy al pendiente y si en 24 horas no tienen ustedes una constancia de que eso se ingresó a la Secretaría de Educación Pública, pueden ir ustedes directamente con esta misma acta que ustedes realizaron a hacer el trámite directo y hacer la queja. Eso también es importante. Porque sí, también llega a suceder que algunas escuelas, sí es verdad, no toman en cuenta lo que se debe de hacer. Hay un documento, esto es un documento, y yo creo que esa es una de las razones burocráticas por las que las personas no solemos luego hacer alguna cosa. El documento que tiene la Secretaría de Educación Pública con respecto precisamente a cómo actuar es un documento enorme. Inclusive trae cuestiones con relación a cómo actuar cuando hay violencia física en la familia, sobre cómo actuar cuando hay violencia sexual, cuando hay otro tipo de problemas. Es un documento que está grande, pero vale la pena leer. Al final de la plática, si alguno gusta, les vamos a compartir nuestro correo y nos escriben y yo con mucho gusto se los puedo hacer llegar para que lo tengan. Y este esquema que aparece aquí en este momento también es parte de este documento. Es el resumen de unas 20 páginas anteriores, pero es un esquemita que me parece bastante sencillo. Perdóname, Ivonne, creo Sí. que no estás compartiendo. ¿Perdón? ¿Ibas a compartir algo, un esquema? Sí, estoy compartiendo el esquema. Es que no se ve. No, sí, lo que pasa es que está compartido desde el formato del OBS. Sí, no está compartido en pantalla. Y bueno, les comentaba, estamos nosotros en un primer momento en una observación y la detección del acoso. En esta observación participamos todos, participa el niño, el joven, participa el padre de familia, participa el amigo del padre de familia, participan los maestros, participan los compañeros y todas las personas que alrededor de nosotros están y que precisamente nos pueden ayudar a entender mejor si realmente hay una cuestión ya de acoso escolar, si es reiterativo, si no fue una cuestión de un par de veces o de 3 veces, sino que ya es una cuestión de acoso escolar. Sobre de eso podemos irnos hacia dos polos. Uno, hacia los casos referidos o a los casos que ya están identificados.
Los casos referidos son lo que yo les comentaba ahorita. Realizan su acta de hechos y la llevamos ante la dirección. Y los casos identificados es, esto ya sucedió, se identificó como que sí es un caso de bullying como tal, y de todas maneras va a seguir o va a tener un seguimiento a través de la dirección, a través de estos casos identificados, y nos vamos a ir directo a hacer una acción colaborativa entre los directivos, los padres de familia, los alumnos e inclusive todo el grupo. Con base en eso, si ustedes observan, dice ahí, desde la dirección tiene que hacer el registro. El registro que yo les comentaba, se tiene que integrar un registro, hacer un informe, la Secretaría de Educación Pública genera también un informe y con base a ese informe inmediatamente le da a conocer directamente a la familia, no pasa nuevamente por la institución educativa, le da a conocer a la familia directamente los pasos que debe de realizar y qué es lo que se va a hacer. Al mismo tiempo o a la par, a la institución educativa nos da las órdenes, literal, de lo que se debe de hacer y cuáles son las acciones que se deben de implementar de acuerdo a la gravedad del caso. O bien, al principio, casi siempre, se va a hacer primero una observación, identificar cuál es la gravedad real de lo que está sucediendo y con base en eso, entonces sí, ofrecer posteriormente un seguimiento para mecanismos que se puedan realizar con exactitud y poder atacar el problema de acuerdo a lo que está sucediendo. A partir de ahí se genera un mecanismo de mediación. Hay ahí un número que les aparece, que es el 01800 11 acoso. Este número también puede ayudar muchísimo. Hay lugares donde si a lo mejor no tenemos la oportunidad de poder acudir a un psicólogo particular, a través de este medio te dan las opciones, hay que llamar por teléfono y te dan opciones gratuitas para que puedan acudir en familia y poder resolver este tipo de casos. Y aquí voy a los dos casos porque, insisto, nosotros como agredidos o como los padres de familia que estamos sufriendo la cuestión del agresor, pues solemos pensar obviamente y volcarnos en lo que está sucediéndole a nuestro niño. Sin embargo, también existe el otro lado que es el del agresor. Como institución educativa, para nosotros todos los alumnos son importantes, el agredido y el agresor. Y entonces también tenemos que llevar un protocolo que nos permita ayudarle a la familia del agresor a que precisamente eso no suceda. Hace un momento Mónica decía, es que hay papás que dicen, es que mi hijo nunca había hecho eso, no lo puedo creer. Y es una realidad, y es una realidad que en ocasiones es, inclusive porque no conocemos a nuestros propios hijos a veces, o hay veces que no es que no los conozcamos, que de repente tuvieron alguna situación, un shock, que tal vez les haya ocasionado que de pronto se volcaran en agresiones, porque pues al final son mecanismos de defensa que muchas veces por esta falta de herramientas emocionales para trabajar, pues obviamente van generando este tipo de cosas. Entonces, como institución, este número nos puede servir tanto para el agredido como para el agresor. Y puede ser tan choqueante para uno como papá tener un agresor que tener un agredido. O sea, la realidad es que creo que también eso puede ser muy, muy perturbador para muchos padres de familia. Tal vez para aquellas familias que tienen problemas de violencia intrafamiliar sea una cuestión ya normalizada, pero no son todos los casos. Y en muchos de los casos, la realidad es que ambos actores están sufriendo y ambos actores deben de ser atendidos por parte de la institución, por parte de la SEP, por parte de los padres de familia, inclusive por parte de la sociedad. Y ahí es donde necesitamos tener muchísima empatía, ser muy congruentes con lo que estamos haciendo y con lo que queremos. Viene aquí también un punto después de que nos dan este apoyo a partir del número 01811 acoso, donde nos dice, bueno, ya se resolvió, o sea, fue tal vez algo que fue muy, muy leve, a lo mejor se está atendiendo ya a ambos niños o niñas o jóvenes, ya están los dos bien, todo va fluyendo y va funcionando adecuadamente, ya se resolvió, sí o no. Si no hay una solución, entra una figura institucional que se llama Procuraduría de Protección. La Procuraduría de Protección es un ente que nos va a ayudar a ya poner una serie de estrategias y de acciones un poquito mejor
un poquito más articuladas, estrategias un poquito más complejas que nos puedan ayudar inclusive a tener una terapia un poco más formal tal vez, o a conseguir otro tipo de instituciones que puedan ayudar a resolver este problema. Si el problema ya se resolvió, la propia SEP va a mandar un comunicado tanto a la familia como a la dirección de la institución para indicar claramente que la situación está resuelta. Y es muy importante aquí algo, no porque se haya resuelto se acabó el problema. Una vez que se resolvió, tenemos que seguirle dando seguimiento continuo, estar observando, tener siempre en observación a los actores que participaron, porque no sabemos si pueda llegar a haber cualquier otra situación. ¿Qué no debemos hacer entonces? No debemos juzgar, no debemos señalar, no debemos decir esto vamos a hacer y no debemos abrir la conversación hacia toda la institución. ¿Por qué? Porque inclusive en muchas ocasiones los propios agredidos suelen ser afectados, porque hasta entre los mismos niños puede llegar a haber comentarios muy hirientes. Y entre niños y jóvenes, puede ser en cualquiera de los dos casos. ¿Qué más no debemos hacer? No debemos de ser tampoco tolerantes ante cualquier caso. En cuanto vemos que está sucediendo algo, comunicarlo de la manera adecuada y por los medios adecuados. Que no se convierta en un chisme, que se convierta en una acción, en algo que debemos y podemos hacer para mejorar el bien, para que realmente haya una acción específica. Insisto, si se queda como un rumor, no va a haber acciones. Y eso no nos va a ayudar absolutamente nada. Si ustedes observan en este diagrama, viene una parte que está alrededor, en donde nos dice la escuela, intervenciones responsables y respetuosas. Eso es súper importante. Intervenciones responsables y respetuosas. Ha habido papás que se agarran a golpes afuera de la escuela por situaciones que sucedieron entre sus hijos. Eso jamás debe permitirse. Otra cosa que nunca debemos de hacer es hacer o tomar acciones que nuestro hijo no sepa que lo involucran y que lo van a afectar y que él no sabe que estamos haciendo. Todo lo que hagamos lo tenemos que comunicar a nuestro hijo o hija y platicarlo en familia. Mónica decía, debe de haber comunicación, y la comunicación es sumamente importante en todo el proceso. No podemos hacer algo que el niño, el joven, no sepa. Es muy importante tener esa comunicación abierta. Hay que hacer intervenciones coordinadas y corresponsables, dice ahí. Corresponsables. Todos somos parte del proceso y tenemos que trabajar juntos. ¿Para qué? Para llegar a la parte superior de este esquema que dice toma de decisiones y seguimiento. Podemos tomar una decisión acertada en la medida en la que sigamos este pequeño esquema. Si nosotros hacemos las cosas de esa manera, no vamos a poner en riesgo a ninguno de los actores involucrados, vamos a tener resultados mucho más rápidos, aunque sí cabe aclarar que dependiendo del grado del acoso, puede haber resultados más lentos y otros más rápidos. Aún así, de todas formas, se pueden tener resultados un poquito más rápidos, un poquito más ágiles, y tengan por seguro que es algo que últimamente y cada vez más está tomando más fuerza en nuestro país. Sí nos están haciendo caso, las autoridades educativas sí hacemos caso, las autoridades en la SEP sí hacen caso. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer las cosas como se debe. Eso es todo. Y tratar de ser lo más empáticos posibles con la situación que estamos viviendo entre todos, ¿no? Que esa sería, pues sobre todo, la base principal para que podamos solucionar el tema. Y bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden poner en el chat, la podemos ir contestando. Todavía no he visto preguntas, pero yo sí tengo una pregunta para Mónica en lo que se abre alguna pregunta en el chat. Yo tengo una pregunta muy importante que creo que es necesaria que como psicóloga nos puedas ayudar a resolver.
porque a mí me ha pasado inclusive de manera personal en algún momento y he escuchado a muchos papás que lo preguntan también, ¿cómo le hago para que mi hijo me cuente lo que le está pasando? Sé que algo le pasa, no me lo dice. ¿Qué hago? Bueno, sí, es muy importante esa pregunta, Ivonne, porque pues es que en realidad todos los seres humanos somos distintos, ¿no? Inclusive los niños pueden tener otras eh, formas de comunicar y ahí es donde tenemos que tener claro como papás, conocer a nuestro hijo. Tú decías algo muy importante ahorita y era, a veces no los conocemos porque pensamos que el simple hecho de que están al pie de nosotros, pues ya sabemos qué hacen o ya sabemos qué tal vez están sintiendo y no es así. En algunas ocasiones, bueno, psicológicamente, cuando las personas buscan ayuda para evaluar si un niño pues está siendo violentado o también puede ser agresor, puede ser por medio de pruebas, ¿no? De dibujos, de pláticas, pero en este caso a los papás se les recomienda, obviamente, que estén muy atentos a las conductas de ellos. No todos los seres humanos también presentamos distintas formas de cambios, ¿no? Entonces, en este caso, cuando las emociones cambian, ¿sí? Pues nuestro aspecto inclusive físico cambia, ¿no? Entonces, pueden ser apáticos, no quieren hablar. Puede que funcione que ellos le cuenten a otra persona, a un tercero. A veces no tienen la confianza con los papás por X o Y motivo, ¿sí? Pero es muy importante que busquemos la forma de que el niño le exprese a otro, ¿sí? A otro adulto, ¿sí? Puede ser en este caso un profesor, ¿sí? Puede ser a alguien que el niño le tenga confianza. Por ahí podemos ayudar a que el niño se comunique, ¿sí? Por medio de un tercero, porque en muchas ocasiones, y creo que en la mayoría, es muy difícil, inclusive nuestros adolescentes o nuestros niños, bueno, los niños a veces tal vez todavía pueden comunicar, ¿no? Bueno, dependiendo de las circunstancias que vivan en casa. ¿Por qué? Porque si viven una situación o en una familia que puede incurrir en violencia y que para ellos es normal, ¿no? Se normaliza todo, pues el niño no les va a tener la misma confianza de sus papás porque van a decir, tú me muestras que, o me estás dando ese ejemplo, yo por qué tengo que decirte o justificarte por qué es mi comportamiento. Entonces, la idea es que el niño se exprese con otra persona. Hay algún punto que yo decía en la presentación y era que los niños que presentan o que se vuelven agresores se indican que tienen que sacar ese enojo, ¿no? Sacar esa frustración, sacar lo que sienten y por eso agreden. Pero los niños que son víctimas se sienten culpables. Entonces ahí viene la otra parte, ¿no? ¿Por qué te sientes culpable? Tú no eres culpable de eso, ¿no? Pero por medio de un tercero, si no lo hacen con nosotros como papás, eso funciona. O, pues en este caso, cuando ya vemos, obviamente, tenemos que conocer a nuestros hijos y ver la situación y la magnitud del problema que se está llevando, pues es buscar una ayuda profesional. Nunca lo duden, es muy, muy importante darse un espacio para que conocer también a su hijo y que tengamos habilidades emocionales, tanto los papás como los niños, y así poder que la comunicación sea efectiva. Perfecto, muchas gracias. Hay una pregunta de Mónica, tu tocaya. Una pregunta, ¿cómo los podemos ir acompañando en este proceso? ¿Empatía? Efectivamente, a veces cometemos los errores que si el niño es el agresor, alguno de nuestros hijos es el agresor, lo que hacemos también es atacarlo, juzgarlo, ¿sí? Regañarlo, inclusive a veces hasta pegarlo, ¿no? En algunas ocasiones. Entonces aquí tenemos que centrarnos, ¿no? Y exactamente, pues comunicarnos, tener empatía, tener ese vínculo con él, ¿qué te pasa, no? ¿Cómo te puedo ayudar? Bueno, vemos también en el ejemplo de que en este momento cualquier niño se está convirtiendo en agresor, por moda, porque también yo lo puedo hacer, o inclusive por atención. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Por qué tú estás cometiendo este tipo de agresiones? O en su caso como víctima, también acompañarlo, ¿sí? También buscarle, pues, esta forma, sensibilizarlo y como que ponernos al nivel de ellos. Cuando son niños, obviamente los niños todavía no tienen como un concepto concreto, ¿sí? De qué es como todo lo que estamos viviendo alrededor, sino la experiencia que llevan a su corta edad. Cuando es un adolescente, lo que pasa es que ellos están pasando por un proceso de pelear con
con su papá, con su mamá, sí, o sea, con su autoridad, llámese cual se llame, maestros, papás, acompañantes. Entonces va a ser muy difícil tal vez que tengan una comunicación efectiva, pero eso no quiere decir que no funcione, al contrario, tenemos que pensar como ellos. Nosotros también pasamos por esa etapa de adolescencia, aunque en algún momento escuché algo que decía para nosotros antes, ¿no? Todo, pues sufríamos bullying, ¿no? Nos pegaban o nos hacían, y es normal, ¿no? En este caso, ahorita, pues no, tenemos que tener indicadores claros para poder ayudar a nuestros adolescentes, a poder ayudar a nuestros niños, y pues que más que con empatía y fomentarles lo que es la resiliencia. Sí, muy buenas observaciones. Hay otra pregunta, esta te la voy a robar tantito y luego ya me ayudas a complementarla, pero es que es una cosa que me parece muy interesante. Nos dice la maestra Esther, ¿qué pasa cuando el joven sufre el bullying en casa? Como profesor te das cuenta qué puedes hacer y qué procede. Y ahí me gustaría esta intervención primero porque precisamente han sucedido dos cosas. Regularmente creemos que por ser profesores somos los psicólogos de nuestros alumnos. Y por experiencia propia y personal puedo decir que hemos cometido ese error. Nosotros lo hacemos porque queremos ayudarlos, porque nos sentimos mal, porque los vemos vulnerables, porque sabemos que no tienen a quién acudir, pero no tenemos tampoco la preparación psicológica ni la preparación a lo mejor inclusive personal como para poderlos en muchas ocasiones ayudar. Entonces, sí, de entrada, me parece muy importante tratar de inicio de decirle, yo voy a apoyarte, yo voy a estar contigo, puedes contar conmigo, pero necesitamos dar aviso, porque necesitamos ayuda, porque no es posible que yo te pueda ayudar, yo te puedo escuchar, yo te puedo apoyar, yo puedo estar contigo a un lado y poderte dar ese apoyo emocional tal vez en este momento, pero no te puedo dar otra cosa. Entonces, bajo esa perspectiva, platicarlo mucho, generar esa confianza y que el alumno sepa que yo lo voy a decir de la manera adecuada, por los medios adecuados y a las personas adecuadas, porque regularmente les da miedo que haya una represalia mayor, entonces por eso ellos no quieren y solo te lo dicen a ti o a una sola persona en particular, como decías, a un tercero, pero no quieren que sus papás se enteren o no quieren, ¿no? Entonces, es nuestra labor explicarles con detalle los beneficios y el apoyo que yo le puedo proporcionar, pero que yo tengo un límite y que más allá de eso no puedo ir. Darle aviso inmediatamente a las autoridades escolares, hacer un acta de hechos o hacer un correo electrónico, es importante dejarlo por escrito porque lo van a solicitar en algún momento en la secretaría y es necesario para que ellos tengan el contexto. Vuelvo a lo mismo, no es un chisme, no es para que todo mundo se entere, es porque es necesario tener el contexto para poder actuar en consecuencia. Entonces, por un lado, entender que pues podemos ayudarlos y estar ahí con ellos, pero no podemos ser sus salvadores. Y la segunda, ser también emocionalmente muy fuertes, porque hay ocasiones en que hay situaciones verdaderamente graves. Y muchas veces en esas ocasiones muy graves nos frustramos porque no podemos hacer nada o porque hacemos todo lo que teníamos que haber hecho, damos el aviso, le damos el apoyo, pero al final la familia o el propio alumno no quieren salir de un cierto círculo y no podemos hacer más. Tenemos también que entender que tenemos un límite de hasta dónde podemos llegar, qué tanto podemos hacer y que más allá de eso, pues no podemos. Y la verdad es muy triste, muy frustrante en muchas ocasiones. Queremos sacarlos de ahí de manera personal. Bueno, hasta ganas me han dado a veces de traérmelos a la casa y decir yo aquí un rato que se quede o algo, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Es algo que nosotros no podemos hacer, obviamente. Y lo más que podemos hacer es ofrecerle esa contención, ofrecerle el apoyo, ser muy fuertes emocionalmente y avisar. Hay que dar aviso, forzosamente. Es muy importante dar aviso. Y bueno, no sé si quieras complementar algo, Moni.
No, pues está muy bien definido, Ivonne, porque aparte en algunas instituciones no tienen tal vez esta área psicopedagógica que es donde sí se puede remitir al niño o al adolescente y sí, pues de ahí depende obviamente de una evaluación psicológica, de platicar con los niños o con los adolescentes, ya dar un aviso más allá, ¿no? Puede ser obviamente llamar a los familiares, ¿sí? Realizar pues qué es lo que está pasando, porque también es muy importante, como tú dices, a veces el niño, la niña o el joven no quieren que den aviso a sus papás, solamente se quieren desahogar, quieren expresar lo que sienten. Entonces son espacios que también pueden servir a los niños, ¿no? Lo que tal vez a veces sentimos, con hablarlo, con platicarlo, ya pueden minimizar tal vez un poco o mitigar un poco lo que podemos llegar a sentir. Pero pues no, simplemente es eso, ¿no? Que si hay este espacio o esta área de psicopedagogía, remitir al niño para que ya el especialista pueda ver más a fondo qué es lo que está pasando. Pero como parte de maestros, dar avisos, obviamente, a las autoridades o como tú dices, ¿no? Ya con este protocolo que hoy en día pues tenemos para que podamos ayudar en esta parte de violencia. Sí, la verdad es que este protocolo está bastante completo. Les insisto, si alguno de ustedes lo quiere, nuestro correo nos lo pueden solicitar al correo de informes@universidadcetu.edu.mx o bien nos pueden contactar por el WhatsApp o por cualquier medio. Nuestra página es www.universidadcetu.edu.mx. Y pues bueno, tanto a la maestra Mónica como a mí nos pueden encontrar también en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en todos lados, en YouTube, también a la institución. Y como les comentábamos, la idea es precisamente hacer un proyecto que está bastante ambicioso, bastante atractivo, y es precisamente para ayudar a los jóvenes que sufren de violencia, ya sea intrafamiliar, que sean de acoso escolar, en general cualquier tipo de violencia. Y nuestra intención es precisamente llegar a esas familias que tienen ese tipo de complicaciones, inclusive llegar a las instituciones educativas. Hay instituciones educativas que no saben qué hacer, no es que no tengan, no es que no conozcan tal vez el proceso, pero no saben exactamente qué es lo que deben de hacer ante un caso ya determinado o cuando el caso está escalado a tal grado que pues sale fuera de control. Entonces, todo este tipo de cosas nosotros pues tenemos la intención de aportar nuestro granito de arena. Esperamos que este granito de arena también les haya servido. Esta plática se va a quedar grabada aquí, la pueden compartir si creen que le pueda ser de utilidad a alguien. Y como les comentaba al inicio, vamos a seguir teniendo una serie de pláticas con respecto a estos temas que son verdaderamente importantes. Muchas veces muchos de los muchachos que a lo mejor de los que ahorita nos están viendo lo han sufrido o lo están sufriendo. Si lo han sufrido o lo están sufriendo, háblenlo. Necesitan expresarlo, necesitan decirlo sin miedo para que podamos ayudarlos. Si hay manera, no son culpables de nada y hay manera de que podamos ayudarlos. En todos los aspectos siempre hay soluciones, hay soluciones, solo hay que hacer las cosas pues lo mejor posible. Muchas gracias a la profesora Mónica por esta plática, por el acompañarnos, por estar con nosotros en este proceso. No sé si quieras cerrar con algo. No, bueno, pues muchísimas gracias pues a ustedes también por nuevamente estar aquí compartiendo temas tan importantes, tan delicados, tan comunes que cada vez vivimos pues como a diario y que a veces o los minimizamos o los maximizamos y no sabemos exactamente qué es lo que pasa en realidad, ¿no? Entonces, pues a nivel psicológico yo les digo, sí, por favor no se callen, ni papás, ni niños, ni jóvenes, ni adultos, porque bueno, como les decía al principio, es una pequeña como demostración de lo que puede llegar a ser un acoso escolar, pero hay muchos niveles de acoso también, ¿no? Entonces, pues busquen ayuda profesional, acérquense, comuníquense entre familia y pues aquí vamos a estar para ustedes cuando lo necesiten. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias nuevamente, Moni, por acompañarnos, por esta interesante plática. Gracias a todos los que estuvieron, a los que han compartido, a los que nos siguen y los invitamos a seguir en contacto para que podamos hacer un proyecto verdaderamente grande y sumativo en donde podamos ayudar a muchas personas, a muchos adolescentes, a muchos niños
y que pues aportemos ese granito de arena que les decía, que es tan importante y más en estos tiempos. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.